Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con el cuarto y último módulo sobre la enfermedad oncológica en pediatría. Ya hemos hablado de epidemiología, hablamos de cómo se presenta la enfermedad y el diagnóstico oportuno en los dos últimos encuentros, y ahora vamos a hablar del cuidado de los sobrevivientes. Entonces nos podemos pensar de que nos falta una parte. Porque dijimos, bueno, lo diagnosticamos y ahora estamos hablando de los sobrevivientes. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, en realidad, pasó lo que tiene que pasar en los grandes centros donde se tratan estos pacientes. El rol del pediatra en el consultorio está dado fundamentalmente por el diagnóstico oportuno para la derivación, a donde un trabajo en equipo entre oncólogos, pediatras, cirujanos, radioterapeutas, kinesiólogos, enfermería especializada, médicos especialistas en terapia intensiva, médicos especialistas en medicina interna, van a trabajar para disminuir todo lo que tenga que ver con la mortalidad y la morbilidad evitable por complicaciones, ya sean infecciones, complicaciones agudas por el tratamiento, pero llega un momento donde si tenemos suerte, esos pacientes van a ser dados de alta de esta institución y van a volver a nuestro consultorio. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con un ejemplo. Maite es una nena de 7 años de edad que es llevada a consulta en el centro de salud donde trabajamos por fiebre y dolores en miembro de 6 días de evolución. Al ingreso se constata palidez, petequias diseminadas y adenomegalias, por lo que, con buen criterio y porque vimos los encuentros anteriores, decidimos derivarla a un hospital central con diagnóstico presuntivo de leucemia. Maite se le diagnostica esta leucemia y Maite tiene suerte. ¿Y por qué tiene suerte? Tiene suerte ¿por qué? Porque accedió adecuadamente a un centro de salud, porque en ese centro de salud llegaron a una presunción diagnóstica rápida y adecuada y fue derivada oportunamente. Y fundamentalmente porque vive en esta época. La mejoría en los índices de supervivencia es notable en esta enfermedad. El índice de supervivencia a los 5 años para pacientes con leucemia linfoblástica aguda, como es el ejemplo, pasó de menos del 10% en la década de los 60 a cerca del 90% en los países desarrollados en el periodo 2003-2009 y más del 80% en los grupos de riesgo estándar en nuestro país, por ejemplo. El índice de supervivencia, para dar otro ejemplo, en pacientes con linfoma no Hodgkin era menor del 50% a finales de los 70 y mayor al 85% en la actualidad. Como verán, uno dice, uy, qué mala suerte tuvo esta enfermedad, y la buena suerte de poder haber accedido a un sistema de salud y que ese sistema de salud responda. Esto también nos hace ver y poner hincapié en las inequidades de nuestro sistema de salud y la importancia que tenemos todos nosotros para este diagnóstico precoz para corregirlo. Esta mejoría en la sobrevida generó una nueva población de estudio y seguimiento, que son los sobrevivientes. Estos pacientes van a enfrentar un riesgo aumentado de morbimortalidad y una disminución de su calidad de vida asociada al tratamiento oncológico que va a ser a lo largo de toda su vida. Esto lo vamos a repetir varias veces. El costo de la curación muchas veces incluye un gran espectro de secuelas y efectos tardíos. Lo que hicimos fue cambiar una enfermedad por otra. Esto dista de tratar de ser pesimista, porque en realidad, afortunadamente, la mayoría de nuestros pacientes, si trabajamos bien y si tenemos un poco de suerte, van a tener una vida digna y plena. ¿Cuándo hablamos de sobrevivientes? Hablamos de sobrevivientes y como forma general en los pacientes con leucemias a partir del 5º año de la remisión completa y en los pacientes con tumores sólidos cuando pasaron más de 5 años de fin de tratamiento. Repito, todos los sobrevivientes deben ser seguidos anualmente y de por vida. Para poder seguirlo tenemos que tener alguna idea, primero de esto, de la necesidad de seguimiento, y segundo de algunas complicaciones relacionadas con el tratamiento en la infancia. Los tratamientos pueden ser muchos, del primer tratamiento que fue la cirugía. Ejemplos de cirugía para tumores hay desde el antiguo Egipto, sin embargo obviamente eran cirugías muy groseras, muy burdas, radioterapia. La aparición de la quimioterapia a partir de la década del 40 en el siglo pasado, que generó toda una revolución en el tratamiento, más acá en el tiempo la inmunoterapia, la terapia hormonal, el trasplante de células hematopoyéticas, que si bien tiene en su base, digamos, un gran tratamiento quimioterápico, le agrega morbilidades propias, los nuevos blancos moleculares,
Cada uno de estos tratamientos que se han ido agregando a nuestra capacidad de curación, no me gusta hablar de arsenal porque la verdad que no estamos en ninguna guerra y no soy de Sarandí, sino que son herramientas para poder ayudar a la gente. Cada una de ellos ha agregado nuevas morbilidades que tienen que ser conocidas. Esto, para dar una idea, en una cohorte, digamos, británica muy numerosa de sobrevivientes del cáncer tratados entre 1940 y 1991 y seguidos hasta el 2006, vieron que el exceso de mortalidad en estos pacientes que habían sobrevivido al cáncer en la infancia ocurría todavía hasta 25 años después del diagnóstico, y lo que sí veían en este grupo es que en los primeros años esto tenía que ver con enfermedad oncológica, pero ya al final empezaba a aumentar la mortalidad secundaria a patología cardiovascular, que excedía la que correspondía por grupo etario, es decir, por edad y género. Otro informe nos dice que, por ejemplo, del COG y del CGC, que a 30 años del diagnóstico, vivos sin secuelas son más o menos el 22% de los pacientes, que el 25% de los pacientes van a presentar secuelas menores, un 19% van a presentar secuelas severas y que el 34% de los pacientes a 30 años del diagnóstico van a haber fallecido. Un porcentaje importante en los primeros 5 años post tratamiento y uno un poco menor, pero también significativo, de los 6 a los 30 años. Ese primero, el pedazo de la torta, que corresponde al 20%, van a ser fundamentalmente relacionados con enfermedad oncológica, y ese 14% está arriba en enfermedad cardiovascular. Entonces vamos a ver que el tratamiento nos va a generar disfunciones orgánicas que pueden ser muy manifiestas, como ya di el ejemplo en el cuento anterior de una amputación, o el chico que tiene una enfermedad de Wilms y se le extrae un riñón, por ejemplo. Tienen alteraciones del desarrollo y crecimiento generadas por alteraciones endocrinológicas y o radioterapia, disminución de la fertilidad y aparición de segunda enfermedad maligna. Siguiendo con Maite, completó su tratamiento en forma exitosa. Ha decidido comenzar clases de zumba en un gimnasio para intentar combatir un sobrepeso que la acompaña desde que terminó el tratamiento. Entonces vamos a ver que en el cuidado de los sobrevivientes las complicaciones pueden tener distintos motivos. Por un lado, la enfermedad, la localización, la disfunción orgánica. Imaginen que Maite haya tenido, por ejemplo, al inicio de la enfermedad un síndrome de lisis tumoral y haya quedado una insuficiencia renal crónica. Esto tiene esta disfunción que ya le va a quedar el resto de su vida y que va a tener que cuidarse, va a tener que hacer una dieta acorde, un seguimiento nefrológico. O que otro paciente que haya tenido un retinoblastoma y haya llevado una nucleación. Bueno, tiene esa secuela. O un paciente con un tumor del sistema nervioso central y que secundario al bloqueo del líquido cefalorraquídeo haya quedado con una derivación ventriculoperitoneal. Después tiene que ver con el tratamiento, que fue un poco lo que hablamos antes. Y por último, factores del huésped. Hay personas que son más susceptibles a determinadas drogas y esto está dado por un cuadro, digamos, por parte de polimorfismos genéticos. Así vemos que algunos pacientes son muy sensibles, por ejemplo, al tratamiento con vincristina y que esos chicos van a tener cuadros de neuropatías muy severas y que incluso pueden prolongarse más en el tiempo. O factores que tienen que ver con el huésped en determinada edad. Pacientes que en edades más pequeñas son sometidos a radioterapia van a tener efectos deleterios a mayor largo plazo por esta. Dentro de las toxicidades vimos que una que nos importa mucho es la toxicidad cardiovascular. Es poco frecuente en forma, si uno quisiera ver, por daño cardíaco, se da sobre todo por antraciclina. Sin embargo, el riesgo de compromiso cardiovascular es 15 veces mayor al de la población general y el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular es entre 7 y 8 veces mayor. Los antraciclínicos, que son drogas muy utilizadas en el tratamiento de la enfermedad oncológica, se asocian claramente a riesgo de sufrir una miocardiopatía asociada al tratamiento, que es potenciada cuando esto es utilizado en concomitancia con radioterapia torácica. Hay dosis acumuladas que aumentan el riesgo, como pueden ser las dosis acumuladas de doxorubicina mayor a 250 miligramos por metro cuadrado o la radioterapia mediastinal mayor a 35 Grays. Lo importante de esto es que sepamos que un paciente oncológico, cuando recibió radioterapia o quimioterapia, tengo que buscarlo dentro de mi práctica pediátrica en consultorio para ver qué tipo de seguimiento voy a plantear y qué tipo de riesgo va a tener.
Entonces, ante este paciente en mi consultorio, voy a interrogar sobre dolor precordial, tolerancia al ejercicio, palpitaciones, disnea, un examen físico minucioso que incluya el control de presión arterial, frecuencia cardíaca y antropometría, que no lo puse ahí, para ver realmente cuál es su índice de masa corporal, qué otros riesgos puedo agregar, y plantearme que la principal prueba de seguimiento hoy por hoy, si bien hay algunas experimentales o difíciles de realizar, pueden ser darme un poco más de detalle, mi principal prueba de seguimiento es el ecocardiograma y que tengo que hacerlo en forma sistemática para poder detectar precozmente alteraciones de la función miocárdica. Se debe recomendar el ejercicio físico regular, cada vez es más importante y cobra más importancia, no solo en el post-tratamiento, sino durante el tratamiento de la enfermedad oncológica, la posibilidad de que el paciente realice ejercicio de acuerdo a tolerancia. Y vigilar todos los otros factores de riesgo que yo pueda evitarle. Yo a mi paciente que llega al consultorio post-tratamiento no le puedo evitar haber tenido una enfermedad oncológica o haber recibido quimio o radioterapia. Sí le puedo tratar de hacer hincapié en el manejo adecuado de la hipertensión arterial, de las dislipemias, de la obesidad y de otros factores de riesgo como pueden ser el consumo de tabaco o de alcohol. El embarazo constituye una situación muy particular, ya que pone a prueba y sobrecarga al sistema cardíaco, y tenemos ya casos de mujeres que, habiendo transcurrido su tratamiento en la edad pediátrica, cuando llegan a la adultez y se embarazan, esto les ocasiona una insuficiencia cardíaca. O sea que en estas pacientes es un embarazo de riesgo que tiene que ser controlado en forma muy precisa por el obstetra. El otro problema que tenía Maite tenía que ver con el sobrepeso, y la verdad que el sobrepeso tiene un alto riesgo en nuestros pacientes, y si uno quisiera sería el efecto adverso más frecuente en pacientes que tuvieron tratamiento por leucemia linfoblástica aguda. Probablemente no sea el más grave, aunque si uno lo mide en los riesgos que genera a largo plazo, esto podría ser cuestionable, pero hasta más del 40% de los pacientes que fueron tratados por leucemia linfoblástica aguda pueden llegar a tener obesidad o sobrepeso. Esto nos hace pensar que una cosa muy importante en el seguimiento es el cuidado nutricional. ¿Quiénes tienen más riesgo? Bueno, aquellos que empezaron tratamiento menores de 4 años, sexo femenino, dosis de radioterapias craneales mayores a 20 Gray, corticoterapia prolongada, como se da en el tratamiento de la leucemia o algunos tumores del sistema nervioso central, antecedentes familiares de obesidad e hipercolesterolemia per se independientemente del antecedente previo. De vuelta, volvemos a este cuadrito. Enfermedad, la enfermedad nos va a decir, un tumor del sistema nervioso central nos va a generar determinadas secuelas que tienen que ver con la corrección quirúrgica, un tratamiento que puede tener que ver con la radioterapia o el uso de fármacos y los factores del huésped. Siempre cuando tengan el paciente piensen en este cuadrito. ¿Qué enfermedad tuvo? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Y cuáles son los factores previos del huésped? Como para mostrar en nuestro hospital cuáles son las secuelas a largo plazo más frecuentes en niños sobrevivientes de leucemia linfoblástica en una serie de un año en nuestro país presentado en la jornada de la SAO por la doctora Natalia Bonicini. Y vemos sorpresivamente que otro gran problema que tenemos son las alteraciones odontológicas y la falta de vacunación. Las alteraciones odontológicas son muy frecuentes lamentablemente en nuestra población hospitalaria, pero fíjense que casi el 60% de los pacientes que se sobrevivieron a leucemia y que ya estaban en fase de post-tratamiento iban a tener alteraciones de este tipo. Y no son menores porque también hay una relación entre enfermedad odontológica y enfermedad cardiovascular. La quimioterapia y la radioterapia pueden producir una variedad de anomalías cosméticas y funcionales en la dentición. Hay un mayor riesgo de caries, enfermedad periodontal, pérdida de piezas y mala oclusión. En esto tiene un papel muy importante la radioterapia que incluya las fauces o las parótidas que van a generar una sequedad bucal y un trismo secundario. Otra causa frecuente de problemas son las alteraciones endocrinológicas. En el consultorio tengo que interrogar, sobre todo en las mujeres, estadio de Tanner y tiempo de progresión, menarca, ciclos menstruales, síntomas de déficit de estrógenos que puedan iniciar el inicio de una menopausia precoz, y es de buena práctica una interconsulta con ginecología anualmente. Aproximadamente el 50% de los niños que sobrevivan a un cáncer y llegan a la edad adulta o a la adolescencia van a presentar trastornos endocrinológicos. ¿Quiénes tienen más riesgos?
aquellos que recibieron radioterapia que abarque el eje hipotálamo hipoficiario, radioterapia sobre la glándula tiroides, radioterapia abdominal o gonadal, para esto se toman precauciones durante el tratamiento, pero no siempre alcanzan, y aquellos que reciben altas dosis de agentes alquilantes, de los cuales los más frecuentes son la ciclofosfamida y el busulfán. Estos pacientes muchas veces van a presentar en la edad adulta alteraciones de la fertilidad, por lo tanto uno puede tomar durante el tratamiento algunos recaudos que se toman, como puede ser inhibir el eje en las nenas, en algunos niños mayores intentar la preservación de esperma, pero en general no siempre se puede llevar a cabo. El otro punto que nos preocupa, de los que tuvimos que seleccionar para el seguimiento, es el tema de la vacunación. ¿Por qué nos preocupa? En general, durante el tratamiento, en las fases más agudas, muchas de las vacunas habituales son suspendidas. Esto queda en la memoria de los padres y muchas veces de algunos de los médicos que los siguen, cierto temor a vacunar a estos pacientes. Y en realidad, uno justamente, como vimos antes, estos pacientes tienen alto riesgo de presentar complicaciones no prevenibles. Tenemos que tratar de cuidarlo en todos los aspectos de prevención que podamos tener. Y la vacuna es uno de los aspectos de prevención fundamental y más eficaces con los que contamos los médicos. Entonces, en toda consulta, chequear el carnet de vacunas y completar. Se debe esperar más de un año de fin de tratamiento para las vacunas a virus vivo. Se debe dar a estos pacientes vacuna antigripal anualmente. En algunos casos donde se pueda, uno podría hacer dosaje de anticuerpos para algunos gérmenes específicos y ver si requieren refuerzos de vacunación. Pero esto no me debe detener. Si yo considero que terminó el tratamiento, preferible que reinicie nuevamente todo el carné vacunal antes que dejar de vacunar porque me faltan unos anticuerpos. Recomendaciones generales entonces: es muy importante una dieta saludable, la actividad física regular desde la temprana edad, evitar tabaco, consumo de alcohol y otras sustancias, minimizar la exposición solar, que básicamente todo esto significa lo mismo que dije antes: prevenir, prevenir y prevenir, porque ya el daño que se hizo está hecho, contra eso no podemos actuar. Recordar siempre que quienes nos dedicamos a la atención de niños somos fundamentalmente guardianes de su desarrollo. Les doy esta bibliografía donde pueden sacarla, son todas páginas que pueden acceder para ver cómo cuidar al paciente superviviente del cáncer. Esperando no haberlos aburrido demasiado y sobre todo dando muchas gracias por su atención, doy por finalizado este último bloquecito. Muchas gracias.